Para que os hagáis una idea, en el mundo había 100 millones de obesos en 1975 en los adultos y ahora mismo hay más de 700 millones. Entonces, en todos los países del mundo ha crecido y se ha disparado sobre todo entre 1990 y 2010. En esos años se ha disparado primero en Estados Unidos y luego, por ejemplo, pues hay países como Emiratos Árabes, como Arabia Saudí, donde ya lo raro es encontrar a alguien que no sea obeso y ya las frecuencias que teníamos de obesidad, del 20-30% de la población con obesidad, ya no son de obesidad, sino que ahí hay 30-40% de diabéticos, que es lo que viene después de la obesidad, la diabetes. En Estados Unidos ahora mismo tiene casi la mitad de la población adulta tiene obesidad, pero si nos vamos ya a la obesidad grave, que es la obesidad mórbida, pues está sobre el 11% de las mujeres adultas de Estados Unidos son candidatas a cirugía bariátrica y el 8% de los adultos estadounidenses son candidatos a cirugía bariátrica. Esto no hay ningún sistema sanitario que lo aguante. O sea, tener que operar de cirugía bariátrica, que sabéis lo que es la cirugía bariátrica, hacerle como un bypass del estómago o recortar parte del tubo digestivo, hablando mal y pronto. Pero claro, esto tener que hacérselo al 10% de la población adulta, ¿cuántos médicos que sepan operar? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta inversión? Pues fijaros, todo esto y todos los problemas, ¿qué es la diabetes? O sea, la diabetes no es simplemente que uno tenga el azúcar alto o que se tengan que inyectar insulina. La diabetes es la principal causa de ceguera en los países occidentales, porque se produce retinopatía diabética. Es la principal causa de que le tengan que cortar los pies o la pierna a gente por falta de riego en miembros inferiores. Es la principal causa de insuficiencia renal. Entonces está dejando sin riñón, sin pies, sin ojos a muchísima gente y es consecuencia de la obesidad. Entonces se calculó, hay una institución de salud pública importantísima en Estados Unidos, la más importante, que se llama los CDC, Center for Disease Control and Prevention, en Atlanta, que estimaron que el 75% de lo que se gasta en salud en Estados Unidos, que es el país que más gasta en salud, que gasta como el 16% de su Producto Interior Bruto en gastos sanitarios, pues el 75% de esos gastos se ahorraría si la gente, 1, no fumase, 2, estuviese delgada, 3, tuviese un patrón alimentario sano y 4, hiciese ejercicio físico. Se aplicasen las vacunas y las pruebas de detección precoz, que son muy poquitas, que están indicadas. Simplemente haciendo eso, pues 3 de cada 4 dólares que se gastan en salud se evitarían. Ahora mismo el paso que se ha dado en esto de qué comes, voy a resumirlo mucho, es que hacia los años 80 del siglo pasado se hablaba de carbohidratos, proteínas y grasas, que se llaman macronutrientes. Y bueno, hidratos de carbono complejo, era un planteamiento muy químico de analizar los alimentos químicamente. Entonces venían unos señores que sabían mucho de química orgánica, analizaban las patatas y decían, estos son carbohidratos, analizaban el jamón, estos son proteínas, analizaban el queso curado manchego, estos son proteínas, analizaban la mantequilla, esto es pura grasa, y todo se hablaba en esos términos. Esto ha quedado absolutamente anticuado y obsoleto. Después, en los años 90, se empezó a hablar de los micronutrientes, en vez de macronutrientes, micronutrientes. El alfa-tocoferol, que es la vitamina E, el beta-caroteno, que es lo que le da el color naranja, a la zanahoria, a las calabazas, etc. O las vitaminas C, o distintos minerales como el magnesio, el fósforo, que esto tiene más fósforo, tiene más magnesio, por eso es bueno y tal. Se hizo todo tipo de ensayos con cápsulas que tenían estos micronutrientes, y aquello fue un fracaso. Estamos en años 94, 95, 96. Luego ya se empezó a hablar, no, lo importante son los grupos, los alimentos, ¿no? La zanahoria es buenísima, no el beta-caroteno que le da el color naranja, sino la propia zanahoria. El ajo es fantástico y tal, ¿no? No, es que las nueces tienen alfa-linolénico y las nueces son... O el salmón, ¿no? Y todo esto se vio que era incompleto. Entonces ya luego se empezó a hablar de los grupos de alimentos, ya estamos en el 2000 y poco. Grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, y luego se llegó a lo que estamos ahora mismo en el estado del arte, que son los patrones alimentarios. El patrón alimentario es toda la combinación
de micronutrientes, macronutrientes, alimentos que la gente suele consumir en combinación, porque la gente no toma alimentos aislados, no hay nadie que se alimente solo de tomates. La gente que toma tomates también toma lechuga, porque se toma el tomate con lechuga, ¿verdad? Y además con aceite de oliva, y además le ponen sal, y además le ponen vinagre, ¿verdad? Y todo eso es una ensalada. Entonces dice, hay gente que consume ensaladas, que consume gazpacho, hay gente que consume más pescado, hay gente que consume más carne, hay gente que el patrón que tiene se llama McDonald's, ¿no? Porque lo que consume es el McDonald's, ¿no? Entonces, estos son los patrones alimentarios. Pues bien, dentro de ese estudio de patrones alimentarios, ahí es donde estamos ahora mismo en nutrición. O sea, hoy día, cuando la gente empieza a decir, es que una dieta baja en grasa, baja en carbohidratos, decís, tú estás muy anticuado, tío, tú estás muy anticuado. Hoy día son patrones, ¿vale? Y dentro de los patrones, ¿cuál es el patrón que ha demostrado la ciencia que es el mejor de todos? La dieta mediterránea. Y esto no lo digo yo porque nací a 100 metros del Mediterráneo, ¿eh? Esto lo dicen en Minnesota, esto lo dicen en Australia.